Durante los próximos 60 minutos vas a aprender cosas raras, fascinantes y completamente útiles para destacar en cualquier reunión. Sin relleno, sin vueltas, puro dato curioso uno atrás de otro. Dale like. Suscríbete a Zarpado que arrancamos. Existe una especie de araña con un camuflaje tan perfecto que parece una moneda antigua o un sello de hierro viejo tirado en el suelo. Es del género Cyclocosmia y se encuentra en regiones de China y Vietnam. Y utiliza su abdomen plano y endurecido para tapar su madriguera. Al quedarse inmóvil pasa totalmente desapercibida ante depredadores y curiosos, hasta que decide moverse. El lago Azal, ubicado en el punto más bajo de su continente y rodeado de volcanes inactivos, es una maravilla geológica extrema. Sus aguas son casi 10 veces más saladas que las del océano, superando incluso al Mar Muerto con una concentración de sal del 34,8%. A 20 metros de profundidad, la salinidad asciende hasta un increíble 40%. En París, la empresa de servicios funerarios Le Ciel and la Terre ha innovado con una propuesta ecológica: bicicletas fúnebres. Utilizan una bicicleta eléctrica anclada a una plataforma llamada Corbicyclette para transportar ataúdes. Este diseño elegante y silencioso busca reducir el impacto ambiental sin restar seriedad ni respeto a la ceremonia. Si alguna vez te has preguntado qué pasa al cascar un huevo bajo el agua, el resultado es fascinante. A diferencia de lo que ocurre en el aire, la presión del agua actúa como una cáscara invisible que mantiene la estructura del huevo intacta. Esto permite que la clara y la yema floten juntas sin dispersarse, creando una forma perfecta en las profundidades. Tom Holland confirmó un dato increíble sobre el universo Marvel. Su versión de Peter Parker apareció mucho antes de su debut oficial. En la película Iron Man 2, el niño pequeño con casco de Iron Man que es salvado por Tony Stark es, de hecho, Peter Parker. Esta conexión retroactiva integra al personaje en la historia desde que era solo un niño. Johnny Bravo, el famoso personaje de Cartoon Network, nació originalmente como un proyecto de tesis del estudiante Van Partible. Su intención era crear un personaje que imitara a Elvis Presley, pero con una personalidad engreída. La idea gustó tanto a los ejecutivos de Hanna-Barbera que decidieron convertir ese proyecto universitario en una serie completa. Un creador llamado Cohen Briggs construyó una máquina de escribir completamente funcional usando solo piezas de Lego. Cada tecla activa un sistema real de palancas y engranajes que mueve un brazo mecánico, golpea una cinta entintada y escribe letras sobre el papel. Incluso el rodillo avanza línea por línea. Lo más impresionante es que no usa motores ni piezas especiales. Solo pura ingeniería con bloques de plástico. El Hadza es un idioma aislado hablado por menos de 1.500 personas de la tribu Hadzabe en Tanzania. Los lingüistas lo consideran uno de los más difíciles del mundo para transcribir. Para representarlo en papel usan símbolos fonéticos de chasquidos hechos con la lengua. Cuando algunos antropólogos lo escucharon por primera vez, pensaron que sus grabaciones tenían fallos técnicos. Spotify y Liquid Death lanzaron una urna funeraria con altavoz incorporado que se conecta a Spotify para reproducir tu lista de reproducción elegida. La idea es que tu música favorita te acompañe incluso después de dejar este mundo. No es broma, es un producto real que combina tecnología y humor negro en una propuesta inusual. El faisán pavo real de Borneo es una de las aves más esquivas del planeta. Vive exclusivamente en las selvas tropicales de tierras bajas de Borneo. Se reconoce por su plumaje oscuro con reflejos metálicos, su llamativa cara azul y sus patas blancas. Actualmente está amenazado por la pérdida de hábitat, haciendo que cada avistamiento sea especial para investigadores. John Su creó un paraguas volador que te acompaña mientras caminas bajo la lluvia. Funciona con una cámara que detecta tu movimiento y GPS para seguirte automáticamente. Es como tener tu propia nube personal que te protege sin que tengas que sostener nada. Una invención que parece sacada de una película de ciencia ficción. En algunas partes de Japón hay señales de tránsito con gatos, porque en esas zonas es común que estos animales salten inesperadamente desde los tejados sobre los autos.
No son ardillas voladoras ni ningún otro animal exótico, simplemente gatos domésticos que tienen la costumbre de lanzarse desde las alturas sin previo aviso, convirtiendo la conducción en una aventura felina. Perran Ross, científico de mosquitos en la Universidad de Melbourne, alimenta a sus mosquitos con su propia sangre. Cada mes alimenta 45 jaulas con 200 hembras cada una. En 15 años ha donado aproximadamente 4.9 litros de sangre a estos insectos. La mayor cantidad de picaduras que recibió en un solo día fueron 5,000. El santuario de Covadonga en Asturias tiene una capilla tallada en la roca que parece colgar sobre una cascada. Según la tradición, el rey Pelayo se refugió aquí durante la batalla de Covadonga en el año 722, considerada el inicio de la Reconquista. Debajo están las famosas 7 fuentes, donde la leyenda dice que quien beba de ellas se casará en menos de un año. Los materiales autorreparables pueden reparar grietas por sí mismos imitando la cicatrización de la piel. Utilizan microcápsulas sanadoras, enlaces moleculares dinámicos o reacciones internas que se activan cuando ocurre una falla. Estas tecnologías aumentan la durabilidad, reducen costos de mantenimiento y hacen más resilientes las estructuras usadas en construcción, electrónica e infraestructura. El planímetro es un instrumento que mide el área de formas irregulares sin fórmulas complicadas. Simplemente recorres la punta a lo largo del contorno de la forma, aunque tenga curvas inusuales. El mecanismo interno mide y registra los datos automáticamente. Cuando terminas, una pequeña rueda y un contador muestran el área exacta de la figura. La Speyside Copperage en Craigelachie es la tonelería más grande de Escocia. Fundada en 1947, repara entre 350 y 400 barriles cada día. El whisky obtiene gran parte de su sabor, color y aroma de la madera en la que envejece. Sin este trabajo artesanal de desmontar, quemar y reconstruir barriles, el carácter del whisky escocés no existiría. La fotosíntesis artificial imita a las plantas para convertir luz solar en combustibles limpios usando hojas artificiales con semiconductores y catalizadores. Se utilizan agua y dióxido de carbono para producir hidrógeno o combustibles sintéticos. Este enfoque permite almacenar energía solar de forma sostenible y generar combustibles utilizables incluso cuando el sol no brilla. El ferropet es una mascota hecha de limaduras de hierro con un imán en la base. Cuando presionas un botón, el campo magnético se activa o desactiva. Puedes alimentarlo poniendo limaduras en su plato y crece al comerlas. Si lo mandas a la caja de arena, hace sus necesidades y se encoge. Un juguete magnético con personalidad propia. Paraty en Río de Janeiro, Brasil, es una ciudad colonial cuyo centro histórico se inunda con la marea alta a propósito. Fue diseñada así desde tiempos coloniales para que el agua de mar limpie sus calles empedradas naturalmente. Sus calles tienen una ligera inclinación hacia el centro para que el agua circule sin estancarse. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Arquitectos y urbanistas exploran ciudades flotantes como alternativa frente al aumento del nivel del mar. Oceanic City, respaldado por ONU Habitat y el MIT. Albergaría 10.000 habitantes en plataformas hexagonales autosuficientes. La ciudad flotante de Maldivas se diseñó para 20.000 personas con viviendas y servicios sobre plataformas sostenibles. Son proyectos que combinan ingeniería y sostenibilidad ante la crisis climática. El pelaje del oso polar es un aislante tan eficiente que bajo una cámara térmica apenas deja escapar calor. Solo su nariz, ojos o patas delatan un poco de temperatura. Mientras la mayoría de animales se ven brillantes en estas cámaras, el oso polar aparece casi invisible, demostrando por qué es el rey del Ártico. En Estados Unidos, un trasplante de corazón cuesta entre $1.330.000 y $1.660.000. El intestino ronda el $1.200.000, el pulmón $561.000, el hígado $600.000 y el riñón $447.000. La mayoría del costo no es el órgano sino la infraestructura médica y el tratamiento de por vida. El miedo a las serpientes no es innato. Los bebés no les temen porque al nacer solo tenemos 2 reflejos de sobresalto: la reacción automática a ruidos fuertes y la sensación de caída.
todo el resto de los miedos, incluyendo el de las serpientes, se aprende a lo largo de la vida a través de la experiencia y la cultura. Michael Leroy Luther era tan fanático de Pac-Man que cuando falleció, su familia encargó una lápida con forma de máquina arcade. La tumba reproduce fielmente el diseño del clásico juego de los 80, convirtiéndola en una de las lápidas más inusuales del mundo y un homenaje eterno a su pasión por los videojuegos. El reloj del juicio final fue creado en 1947 por científicos del Proyecto Manhattan, incluyendo Einstein y Oppenheimer, para advertir sobre peligros nucleares. Cada año, una junta con 13 premios Nobel decide si mover las manecillas. A finales de enero de 2026, se fijó a 85 segundos de la medianoche. El punto más cercano al fin en toda su historia. Los estudios de publicidad no usan helado real sino puré de papas con colorante. En las sesiones fotográficas, el helado se derrite en minutos bajo las luces del estudio. El puré de papas es fácil de moldear y mantiene su forma mucho más tiempo, permitiendo capturar esas imágenes perfectas que vemos en los anuncios de helados. En China construyeron un hotel de 30 pisos en solo 2 semanas usando módulos prefabricados con precisión milimétrica. El edificio se levantó a 3 pisos por día. Casi el 100% de los componentes fueron fabricados en fábrica. Está diseñado para resistir terremotos de magnitud 9 y cuenta con sistemas de aire ultra puro e increíble eficiencia energética. La misofonía es un trastorno donde ciertos sonidos cotidianos desencadenan reacciones emocionales intensas. El cerebro interpreta estos sonidos como una amenaza, activando el sistema nervioso y causando ansiedad, náuseas o arcadas. Sonidos como masticar, respirar fuerte o teclear pueden resultar insoportables para quienes padecen esta condición neurológica. Algunos terremotos pueden generar oro casi instantáneamente. En las profundidades de la Tierra, fluidos calientes ricos en minerales transportan oro disuelto. Cuando ocurre un terremoto, la presión cae bruscamente y el oro se solidifica en segundos dentro de las grietas. Con terremotos repetidos, estas partículas se acumulan formando vetas explotables. Snailworks creó estrellas adhesivas con pigmentos fotoluminiscentes industriales de alto rendimiento que permanecen iluminadas más de 15 horas. A diferencia de las estrellas comerciales comunes que brillan poco tiempo, estas absorben energía durante el día y la liberan lentamente toda la noche, llevando la clásica decoración de dormitorio infantil a otro nivel. Australia Occidental es hogar del tren más grande del mundo. Con 7.3 kilómetros de largo, este gigante de BHP atraviesa el desierto de Pilbara, transportando mineral de hierro. 8 locomotoras tiran de 682 vagones con más de 82.000 toneladas. Posee el récord Guinness desde 2001. La Defensa Civil de Dubái usa robots terrestres de alta capacidad para apagar incendios industriales. Estos robots lanzan chorros potentes de agua directamente al corazón de las llamas mediante control remoto. Los bomberos pueden extinguir el fuego manteniendo distancia operativa segura, combinando tecnología avanzada y estrategia de emergencia para incendios críticos. El gyotaku es una técnica de impresión japonesa antigua que usa peces reales. Los pescadores entintaban sus capturas y las presionaban sobre papel para registrar tamaño y forma. Con el tiempo, esta práctica evolucionó de simple registro pesquero a una forma de arte reconocida, creando impresiones detalladas que hoy se exhiben en galerías. Un estudio científico reveló que hay alrededor de 3 billones de árboles en la Tierra, superando ampliamente las estrellas de la Vía Láctea que se calculan entre 100.000 millones y 400.000 millones. Sin embargo, desde el inicio de la civilización humana, ya hemos perdido casi la mitad de los árboles del planeta debido a la deforestación. Cuando un contenedor cae al mar desde un barco, generalmente se considera perdido. Los barcos casi nunca se detienen porque maniobrar en aguas abiertas es peligroso. El incidente solo se reporta si la carga representa riesgo para la navegación o el medio ambiente. En promedio, se pierden alrededor de 1.200 contenedores cada año en todo el mundo.
La lana de la vicuña fue considerada el oro de los incas, y vista bajo el microscopio se entiende perfectamente por qué. Sus pelos tienen escamas microscópicas que se entrelazan de forma perfecta atrapando minúsculas bolsas de aire estático en su interior. Funciona exactamente igual que las paredes al vacío de un termo de café, aislando el calor del cuerpo del frío extremo de los 4000 metros de altitud donde vive este animal. Las palmeras no son árboles en sentido botánico. Están más emparentadas con el césped, el maíz o el arroz que con un pino o un roble. No tienen madera verdadera ni anillos de crecimiento, y su tronco es en realidad una columna de tejido fibroso y vasos conductores. Por eso son tan flexibles. En un huracán una palmera se dobla de forma extrema sin partirse, mientras que un árbol rígido con madera sólida suele quebrarse completamente. El emú australiano y el canguro comparten una limitación biomecánica fascinante. No pueden caminar hacia atrás. Las articulaciones de sus rodillas y caderas están bloqueadas mecánicamente para moverse solo en una dirección. Precisamente por este motivo, ambos animales aparecen en el escudo de armas oficial de Australia, simbolizando una nación que solo avanza hacia el futuro y nunca retrocede, un mensaje político codificado en pura biología. El rinoceronte negro tiene su labio superior desarrollado en punta de forma prensil, funcionando exactamente como un dedo humano. Lo usa con precisión milimétrica para enganchar ramas, arrancar hojas y esquivar las espinas mortales de las acacias sin pincharse la lengua, a diferencia del rinoceronte blanco, que tiene un labio plano para pastar como una cortadora de césped. El negro vive en zonas de arbustos espinosos y su anatomía se adaptó con precisión quirúrgica. La hormiga es completamente inmune a las caídas desde cualquier altura. Si tiras una hormiga desde un avión a 10.000 metros, aterrizará en el asfalto y se irá caminando sin un solo rasguño. Al ser tan ligeras, su velocidad terminal, la velocidad máxima que alcanzan en caída libre, es de apenas 6 kilómetros por hora. A esa velocidad, el impacto contra el suelo no tiene la fuerza física necesaria para romper su exoesqueleto. Los cachalotes tienen la forma de dormir más inquietante del reino animal. Como necesitan respirar pero no pueden hundirse, se reúnen en grupos de hasta 10 individuos, toman aire y se colocan en posición completamente vertical. Se quedan suspendidos en el agua, rectos e inmóviles, con la nariz rozando la superficie, pareciendo un bosque de monolitos alienígenas flotando en el abismo oceánico. Es una imagen tan extraña que cuando los primeros marineros la vieron no podían creerlo. Los dientes de los conejos nunca dejan de crecer a lo largo de toda su vida. No roen cables o muebles en casa por mal comportamiento, es pura supervivencia. Si un conejo no tiene objetos muy duros que roer a diario para limarse los dientes, estos le crecerían tanto que terminarían perforándole el cráneo o le impedirían abrir la boca para comer, matándolo de hambre. Es una de las adaptaciones evolutivas más extremas entre los mamíferos domésticos. Las bases militares aéreas de Suiza parecen sacadas de la guarida de un villano de película. Como el país es pura montaña y no tiene grandes llanuras, excavaron sus bases directamente dentro de los Alpes. Si vas paseando por la montaña, de repente una pared de roca falsa se abre de par en par y sale un avión de combate a toda velocidad hacia una pista escondida en el valle. Las montañas son hangares huecos a prueba de bombas nucleares. El manatí tiene uno de los sistemas dentales más peculiares del mundo animal, un fenómeno llamado polifiodoncia. Al comer plantas llenas de arena del fondo del río, sus dientes se desgastan rápidamente. Para no quedarse desdentado, sus muelas crecen constantemente en la parte trasera de la mandíbula y se van empujando hacia adelante, milímetro a milímetro, como en una cinta transportadora de fábrica. Cuando los dientes viejos llegan al frente, simplemente se caen y son reemplazados por los de atrás. La piedra de Rosetta es el pedazo de roca más famoso de la historia porque permitió descifrar los jeroglíficos egipcios por primera vez, pero el texto tallado en ella no esconde ningún secreto místico ni hechizo de los faraones. Es un aburrido decreto de burocracia sobre la exención de impuestos a los sacerdotes y un boletín oficial del rey Ptolomeo V. Literalmente el equivalente antiguo a un papel de la agencia tributaria. El mayor descubrimiento arqueológico del siglo XIX
Es básicamente un trámite fiscal. Los mosquitos no pican al azar, tienen preferencias claras y científicamente documentadas. Te pican más a ti que a tu amigo, porque se sienten brutalmente atraídos por las personas con tipo de sangre, y por quienes exhalan mayores cantidades de dióxido de carbono al respirar, lo que favorece a las personas más grandes o que acaban de hacer ejercicio. No es mala suerte, es química sanguínea y respiratoria pura. La cúpula del Duomo de Florencia fue construida en el siglo XV sin usar andamios que tocaran el suelo, porque no había árboles lo bastante altos en toda Italia para hacerlos. El arquitecto Brunelleschi inventó un patrón de ladrillos en forma de espina de pez. A medida que la cúpula se curvaba hacia adentro, este patrón matemático bloqueaba los ladrillos entre sí, haciendo que la estructura se sostuviera a sí misma por gravedad mientras la construían en el aire. Una solución de ingeniería que no se había visto antes. El voleibol fue inventado en 1895 con un propósito completamente opuesto al deporte olímpico de saltos brutales que conocemos hoy. Un profesor vio que el baloncesto, recién inventado, era demasiado físico y agotador para los empresarios de mediana edad que iban a su gimnasio. Levantó una red de tenis, inventó una pelota más suave y creó un juego sin contacto físico, originalmente llamado Mintonet, para que los señores hicieran ejercicio sin riesgo de infarto. El zumbido metálico que escuchas al pasar cerca de un transformador eléctrico no son chispas ni electricidad fluyendo, se llama magnetostricción. En su interior hay placas de hierro masivas y un campo electromagnético que cambia de dirección 100 veces por segundo. Esa inmensa fuerza hace que las pesadas placas de hierro se estiren y encojan físicamente a nivel microscópico, haciendo vibrar el aire y produciendo ese sonido constante y siniestro que resulta tan inquietante. La jirafa tiene una presión arterial 2 veces superior a la de un humano para poder bombear sangre hasta su cabeza. Lo más fascinante es que posee un sistema de válvulas de seguridad en la vena yugular y una red esponjosa de vasos en la base del cerebro que frena el flujo de golpe cuando se agacha a beber. Sin ese mecanismo, la presión al bajar la cabeza le haría explotar el cerebro o desmayarse al instante en el momento más vulnerable de su día. El ligre, que es el resultado del cruce entre un león macho y una tigresa hembra, es el felino más grande que existe, pero lo es por un error genético. En los felinos hay un gen que le ordena al cuerpo dejar de crecer al alcanzar la madurez. En los leones ese gen lo aporta la madre y en los tigres lo aporta el padre. Al cruzarse un macho de un lado con una hembra del otro, ninguno de los dos aporta el gen freno, así que el ligre nunca deja de crecer durante toda su vida. El charrán ártico posee el récord de la migración más larga del reino animal. Viaja desde el Ártico hasta la Antártida y regresa cada año, recorriendo unos 70.000 kilómetros. Gracias a este patrón, el charrán ártico experimenta 2 veranos completos al año y ve más luz diurna que cualquier otra criatura en el planeta, viviendo en un estado de día casi perpetuo durante toda su larga vida. Es el gran viajero del mundo animal. El dugongo, el primo del manatí que vive en el Océano Índico, necesita pastar en el fondo del mar. Si sus huesos fueran esponjosos como los de una ballena, flotaría y gastaría demasiada energía intentando quedarse abajo. La evolución le dio una condición llamada paquiostosis. Sus huesos son densos, macizos y pesados como el plomo. Actúan como el cinturón de pesas de un buzo submarino, manteniéndolo anclado al fondo sin ningún esfuerzo muscular adicional. La planaria es un gusano plano prácticamente inmortal. Si lo cortas en 10 trozos, cada trozo regenerará una cabeza y una cola nuevas, creando 10 gusanos diferentes que además conservan los recuerdos del original. Esta capacidad regenerativa ha convertido a las planarias en uno de los modelos de laboratorio más estudiados del mundo, ya que sus células madre adultas pueden reconstituir órganos completos, abriendo puertas fascinantes para la medicina regenerativa humana. Los autobuses escolares son amarillos por una razón completamente científica aprobada por ley en 1939 en Estados Unidos. No es por estética, es física del ojo humano.
La visión periférica detecta el color amarillo 1.24 veces más rápido que el rojo, incluso con lluvia, niebla o al amanecer. El cerebro de los conductores procesa esa enorme masa amarilla de forma casi instantánea, reduciendo significativamente el riesgo de atropellos. La araña de embudo de Sydney es la araña más letal del mundo para los seres humanos, pero esconde una ironía evolutiva aterradora. Su veneno, la delta atracotoxina, ataca específicamente el sistema nervioso de los primates, nosotros y los monos. Sin embargo, es completamente inofensiva para perros, gatos, conejos o pájaros. Si esta araña muerde a tu perro, no le pasará nada. Si te muerde a ti, tu sistema nervioso colapsa en minutos. Una casualidad biológica completamente accidental. El oso de anteojos, el único oso de América del Sur, tiene un comportamiento que no verás en ningún otro úrsido. Son excelentes trepadores y rompen y doblan decenas de ramas en la copa de árboles altísimos para construir nidos gigantescos. Se acuestan ahí arriba como pájaros enormes para dormir a salvo de los jaguares y para pasarse el día comiendo fruta cómodamente a gran altura, completamente ajenos a lo que ocurre en el suelo bajo ellos. La Puerta de Alcalá en Madrid tiene un secreto arquitectónico. El rey Carlos III le encargó la obra al arquitecto Sabatini, quien le presentó dos bocetos distintos. Al rey le gustaron tanto los dos que no sabía cuál elegir. Sabatini, para no contrariarle, decidió construir un diseño en la fachada frontal y el otro en la trasera. Si te colocas de un lado, verás columnas lisas con estatuas de niños con armadura. Y del otro lado encontrarás columnas estriadas con escudos y una decoración completamente diferente. Los agujeros de las terrazas de Banaue en Filipinas son una hazaña humana difícil de comprender en su escala. Hace 2000 años, las tribus locales tallaron a mano toda la ladera de la cordillera de Ifugao para cultivar arroz, creando visualmente un gigantesco anfiteatro verde escalonado. Las terrazas son tan masivas que si pusieras todos sus muros de contención uno detrás de otro, cubrirían la mitad del planeta Tierra. Una obra construida sin maquinaria, generación tras generación. La Catedral de San Basilio en Moscú, una de las más fotografiadas del mundo, no es en realidad una iglesia, sino que son 9 iglesias completamente diferentes e independientes construidas sobre un mismo cimiento de piedra y conectadas por pasillos secretos. Cada una está coronada por su propia cúpula de colores con un estilo distinto. Lo que parece un único edificio caprichoso es en realidad un conjunto arquitectónico complejo que la perspectiva desde la calle no permite apreciar del todo. Los peces nadan en bancos masivos por dos razones de supervivencia muy distintas. La primera es hidrodinámica. Los peces de atrás aprovechan el rebufo del agua que cortan los de delante, ahorrando enormes cantidades de energía. La segunda es defensa por sobrecarga sensorial. Si un tiburón ataca a un banco de miles de sardinas brillantes moviéndose en todas direcciones simultáneamente, el cerebro del depredador se satura y es incapaz de fijar la vista en un solo objetivo, fallando el bocado con frecuencia. El castillo de Praga no es un castillo en el sentido convencional de 4 muros y una torre. Ostenta el récord Guinness como el castillo antiguo más grande del mundo. Es un complejo monstruoso de 70.000 metros cuadrados que tiene dentro su propia catedral gótica gigante, varios palacios, basílicas, jardines e incluso calles enteras con casas residenciales. Literalmente es un pueblo amurallado completo dentro de la propia capital checa. El superglue no se seca al entrar en contacto con el aire como mucha gente cree. Se cura, es decir, se vuelve sólido al entrar en contacto con la humedad. El tubo está sellado al vacío en la fábrica en un entorno de cero humedad. Y mientras esté ahí dentro no puede reaccionar. En el momento en que lo aprietas y sale, choca contra las microgotas de vapor de agua que siempre flotan en el aire de la habitación y se solidifica en segundos. La humedad es el activador, no el aire. Los cuervos son capaces de fabricar sus propias herramientas, como doblar alambres o usar ramitas para extraer insectos de sitios difíciles. Lo más increíble es que los padres enseñan estas técnicas a sus hijos, creando una especie de cultura tecnológica transmitida dentro de su propia especie. Son consideradas de las aves más inteligentes que existen
y varios estudios han demostrado que son capaces de resolver puzzles en secuencia de varios pasos, algo que muy pocos animales pueden lograr. El vuelo del búho es completamente silencioso. Si un águila o una paloma vuelan sobre ti, escuchas el aleteo de las alas cortando el aire. Si un búho pasa a 1 centímetro de tu oreja, no oirás absolutamente nada. Sus plumas tienen flecos microscópicos en los bordes que actúan como un silenciador mecánico, rompiendo las grandes turbulencias de aire en minúsculas corrientes inaudibles. Esto les permite abalanzarse sobre un ratón en la oscuridad total sin hacer el menor ruido que pudiera alertar a la presa. Los anillos de Saturno son más jóvenes que los dinosaurios. Creemos que el espacio siempre ha estado igual. Pero estudios recientes de ondas gravitacionales demostraron que los icónicos anillos de hielo de Saturno no se formaron con el planeta. Aparecieron hace apenas entre 10 y 100 millones de años. Eso significa que el Tyrannosaurus Rex vivió en un universo donde Saturno era un planeta liso y completamente sin anillos. Una imagen que cuesta trabajo visualizar. La Dannebrog, la bandera de Dinamarca, es la bandera nacional más antigua del mundo que todavía está en uso. Según la leyenda, cayó del cielo en el año 1219 durante una batalla en Estonia para dar ánimos a los daneses. Dinamarca también tiene una curiosidad legal. Está técnicamente prohibido quemar o profanar banderas de otros países, pero no existe ninguna ley que prohíba quemar la propia bandera danesa. Si la luna desapareciera esta noche, los días en la Tierra durarían solo 6 horas. La luna frena la rotación terrestre con su gravedad, y sin ella la Tierra giraría muchísimo más rápido. Esos días de 6 horas generarían vientos de 500 kilómetros por hora de forma constante. Las estaciones serían completamente caóticas y sin mareas los océanos se redistribuirían, inundando vastos territorios continentales. La luna no es solo el satélite que ilumina la noche, es el estabilizador de nuestra civilización. El aburrimiento tiene mala fama, pero es biológicamente necesario. Cuando te aburres y miras a la pared en lugar de sacar el móvil, tu cerebro enciende la red neuronal por defecto. Es el único momento en el que conecta ideas lejanas. Resuelve problemas estancados y genera neuroplasticidad pura. Si matas cada instante de aburrimiento con redes sociales, estás matando activamente tu propia creatividad. El silencio mental no es tiempo perdido. Es tiempo donde tu cerebro hace su trabajo más importante. La electricidad estática que te da calambre en invierno no tiene nada que ver con el frío en sí. La causa real es la sequedad del aire. En verano, la humedad del ambiente cubre tu piel y disipa constantemente los electrones hacia el entorno. En invierno, al no haber humedad, los electrones se acumulan en tu cuerpo como en una batería hasta que tocas metal y saltan todos de golpe en forma de chispazo. Es un problema de ingeniería eléctrica corporal, no de temperatura. El eland, el antílope más grande de África, tiene un secreto muy ruidoso. Cuando los machos adultos caminan, se escucha un fuerte clic metálico que resuena a cientos de metros. No son sus pezuñas chocando contra el suelo, sino los tendones de sus rodillas chasqueando sobre el hueso de manera completamente deliberada. Lo usan como una advertencia acústica de dominancia. Cuanto más fuerte es el clic, más grande y pesado es el macho, evitando así peleas a muerte que serían muy costosas para ambas partes. Las cabras miotónicas son una raza que, si escuchan un ruido fuerte o se asustan, no salen corriendo. Sus músculos sufren un espasmo instantáneo, se quedan rígidas como el mármol y se caen redondas de lado. No pierden el conocimiento, es solo una condición genética muscular. Los antiguos pastores las usaban de forma muy cruel. Metían una cabra miotónica en un rebaño de ovejas caras. Si venía un lobo, las ovejas huían y la cabra se paralizaba, sirviendo como sacrificio fácil que salvaba al rebaño. El pozo escalonado de Chand Baori en India parece un efecto visual sacado de una película de ciencia ficción. Es un agujero en la tierra que baja 13 pisos de profundidad mediante un laberinto de 3.500 escalones simétricos cruzados entre sí. Se construyó hace más de 1000 años simplemente para conservar agua en el desierto extremo de Rajastán.
ya que en el fondo la temperatura es 6 grados Celsius más fría que en la superficie. Una solución de arquitectura climática extraordinaria. Los arándanos no son azules aunque lo parezcan, no tienen ningún pigmento azul. Su piel contiene antocianinas que en realidad son de color rojo y púrpura. El color azul que percibes es un color estructural. La capa de cera natural del arándano interactúa con la luz rebotando el espectro azul hacia tus ojos. Si aplastas un arándano, comprobarás que por dentro es blanco o verde amarillento y su jugo es rojo oscuro. Es una ilusión óptica que llevas toda la vida creyendo. El gusano de seda lleva miles de años tan domesticado en Asia que ha perdido todas sus capacidades salvajes. Ya no sabe volar, no sabe camuflarse y su sistema digestivo se ha especializado tanto que solo puede comer hojas de morera. Si le das otra hoja muere de hambre aunque esté rodeado de vegetación. Si los humanos dejaran de criarlo hoy, la especie se extinguiría en pocos meses porque no tiene ninguna herramienta para sobrevivir por sí misma en la naturaleza. En China, el día a día funciona completamente sin dinero en efectivo. Si viajas hoy a China, no necesitas billetera porque muchos comercios ni siquiera tienen cambio. Todo el país funciona a través de la super app WeChat. Pagas el alquiler, compras un café, pides cita en el médico y hasta los músicos callejeros y los mendigos tienen un código QR de cartón colgando del cuello para que les envíes limosna escaneándolo con el teléfono. Si pierdes tu cuenta de WeChat, quedas virtualmente exiliado de la sociedad moderna china. La Feria de Sevilla es uno de los eventos más herméticamente cerrados del mundo. A diferencia del Oktoberfest alemán donde cualquiera puede sentarse en cualquier carpa, de las más de 1000 casetas que se montan en la Feria de Abril, el 98% son estrictamente privadas. Pertenecen a familias, empresas o peñas. Si no conoces a un socio que te invite, te pasarás toda la feria paseando por la calle escuchando la música desde fuera sin poder entrar, cenar ni bailar en ningún momento. La pasta italiana tradicional tiene mejor sabor y la salsa se queda más pegada por una razón física muy concreta. Pasa por moldes de bronce que desgarran la masa dejando una superficie blanca, rugosa y porosa que atrapa y absorbe el tomate y el aceite como una esponja. La pasta barata se empuja a través de moldes de teflón, quedando perfectamente lisa y brillante. La salsa se resbala porque no tiene textura donde aferrarse. No es solo la receta, es la física de la superficie. El Coliseo romano no era un estadio al aire libre donde la gente se asaba al sol. Los romanos diseñaron un sistema de toldos gigantescos de lona llamados velarium. Para mover esta monstruosidad mecánica, el Imperio Romano trajo un destacamento especial de cientos de marineros expertos de la flota naval que trepaban por las gradas tirando de cuerdas y poleas para desplegar el techo según la posición del sol o la lluvia. Un ingenio logístico increíble que no se había visto antes. El baile de guerra del hurón, conocido como el Duck Dance, parece la señal de que el animal ha enloquecido. Cuando un hurón está muy excitado o feliz, realiza una serie de saltos laterales frenéticos, choca contra las paredes y emite sonidos extraños. Aunque parece locura, en la naturaleza este comportamiento servía para confundir a sus presas, como conejos, que se quedaban paralizadas mirando el movimiento errático mientras el hurón se acercaba lentamente para cazar sin ser percibido como amenaza directa. El tejado de la Catedral de Notre Dame antes del incendio de 2019 era apodado el Bosque por una razón muy concreta. Estaba construido con más de 1300 vigas de roble macizo. Lo increíble es que esos árboles fueron cortados en el siglo XI, y cuando los cortaron ya tenían unos 300 o 400 años de edad. Ese tejado guardaba literalmente madera viva cuyo ADN era de la época del Imperio Carolingio, quemándose en minutos ante los ojos del mundo entero. El sifón, ese tubo en forma de U que hay debajo del fregadero y del lavabo, es el héroe invisible de la civilización moderna. Ese simple codo retiene un pequeño charco de agua de forma permanente que bloquea físicamente los gases tóxicos y letales de las alcantarillas, el metano y el sulfuro de hidrógeno, evitando que entren en tu casa. También impide que cucarachas y ratas suban por la tubería.
Un mecanismo mecánico sin ninguna pieza eléctrica que lleva siglos protegiendo la salud de los hogares. El pueblo de Suoszowa en Polonia tiene una forma de asentamiento completamente única en el mundo. Sus casi 6.000 habitantes viven en una única calle de 9 kilómetros de largo. Todas las casas están alineadas a lo largo de esta carretera y detrás de cada hogar se extienden larguísimas y estrechas franjas de campos de cultivo, creando desde el aire un paisaje absolutamente singular que parece una enorme espina de pez verde extendida por el paisaje polaco. El río Chicago fluye en la dirección contraria a la que le corresponde por naturaleza. En 1900, la ciudad de Chicago realizó una de las mayores obras de ingeniería de la historia. Invirtieron el curso de su río de forma permanente. Originalmente desembocaba en el lago Michigan, donde estaba el agua potable. Como el río estaba lleno de desechos industriales y contaminaba el agua de beber, construyeron un sistema de esclusas y canales para hacerlo correr hacia el río Mississippi en la dirección opuesta, salvando a la población de epidemias que estaban matando a miles de personas. Las cejas son más importantes que los ojos para el reconocimiento facial. Un estudio de la Universidad de Lethbridge demostró que las personas tienen más dificultades para reconocer a amigos o celebridades en fotos si se les borran digitalmente las cejas que si se les borran los ojos. Las cejas proporcionan el contraste y la estructura clave que el cerebro necesita para identificar un rostro de forma rápida y precisa. Evolutivamente son fundamentales para la comunicación no verbal y la identidad social. El elefante tiene 6 juegos de molares a lo largo de toda su vida, no dientes de leche como los mamíferos convencionales. Estos dientes se desplazan hacia adelante como una cinta transportadora, siendo empujados por los que vienen detrás. Cuando el último juego se desgasta por completo, el elefante ya no puede masticar comida dura y suele morir de hambre en la vejez, lo que convierte la longevidad de sus dientes en el verdadero reloj biológico de su vida. La flor Cosmos atrosanguineus es una flor mexicana de color granate oscuro que al calentarse con el sol emite un aroma extremadamente real a vainilla y chocolate con leche. Lamentablemente ya no existe en estado salvaje. Todos los ejemplares que hay hoy en jardines y colecciones provienen de una única planta original clonada en el siglo pasado. La última planta silvestre desapareció hace décadas. Cada flor que huelas de esta especie es técnicamente una copia genética de la misma planta madre. La torre inclinada de Pisa tiene un secreto que casi nadie conoce. Está completamente hueca por dentro. Si entras por la puerta de la base y miras hacia arriba, ves directamente el techo a 50 metros de altura sin nada en el medio. Sin suelos, pasillos ni habitaciones. No es el palacio interior que muchos imaginan. La única estructura es una escalera de caracol de piedra incrustada en el grosor de la pared exterior que sube en espiral hasta las campanas de la cima. Las baldosas amarillas con bultos redondeados que ves en los pasos de cebra y en los bordes de los andenes de tren no están ahí para que no resbales con la lluvia. Fueron inventadas en Japón como un lenguaje táctil para personas ciegas. Los bultos redondos significan alto o peligro, indicando que estás al borde de la vía o la carretera. Las baldosas con líneas largas en relieve significan vía libre, indicando la dirección segura para caminar. Es un sistema de comunicación que el pie lee en lugar de los ojos. El manatí tiene un mecanismo de flotabilidad absolutamente inusual. No tiene vejiga natatoria como los peces para subir y bajar en el agua. Para regular su posición sin usar energía nadando, retiene gas metano en sus enormes intestinos. Cuando quiere flotar cerca de la superficie, aguanta el gas para hincharse como un globo. Cuando quiere hundirse al fondo para dormir, simplemente libera el gas. Básicamente regula su altura en el océano a base de flatulencias controladas. El hotel más antiguo del mundo en funcionamiento continuo es el Nishiyama Onsen Keiyunkan en Japón. En funcionamiento desde el año 705 después de Cristo. Ha sido gestionado por la misma familia durante 52 generaciones ininterrumpidas. Ha sobrevivido a guerras, terremotos y desastres naturales de todo tipo, manteniendo sus aguas termales activas durante 13 siglos.
Es un ejemplo extraordinario de continuidad histórica y empresarial que no tiene parangón en ningún otro sector del mundo. El kookaburra, el pájaro australiano cuyo sonido es famosísimo y se usa en las películas de Hollywood para simular la selva, no está riendo de alegría. Es un grito de guerra territorial. Las familias de kookaburras se coordinan al amanecer y al atardecer para reír juntas en coro. Ese ruido ensordecedor que parece una carcajada colectiva es en realidad una valla sónica que advierte a otros pájaros que esa zona tiene dueños dispuestos a defender su territorio con violencia si es necesario. El urogallo, un imponente pájaro de los bosques europeos, paga un precio carísimo durante la época de celo, cuando abre el pico al máximo para emitir la nota más alta de su canto de atracción, un pliegue físico bloquea su canal auditivo y se queda completamente sordo durante unos segundos. Durante ese instante, los cazadores o los depredadores pueden caminar hacia él haciendo ruido sin que se entere. Es uno de los casos más dramáticos de vulnerabilidad temporal causada por el proceso de reproducción. La amnesia de la fuente es un fallo psicológico cotidiano, donde recordamos una información, pero olvidamos completamente dónde la aprendimos. Esto es peligroso porque nos hace creer en noticias falsas o rumores con total convicción. Al no recordar el origen, el cerebro tiende a procesar el dato como una verdad general simplemente porque le resulta familiar. Es el mecanismo exacto que explica por qué los bulos y las fake news se propagan con tanta facilidad a través de conversaciones y redes sociales. ¿Por qué el cielo es azul pero el atardecer es rojo? Responde a un único principio físico. Durante el día, el sol está arriba y su luz cruza poca atmósfera. Las moléculas de aire dispersan el color azul en todas direcciones llenando el cielo. Al atardecer, el sol está tan bajo que la luz tiene que cruzar muchísima más atmósfera para llegar a tus ojos. En ese largo viaje, todo el azul se pierde por el camino, y solo logran llegar las ondas de luz más largas y resistentes, las rojas y naranjas que tiñen el horizonte. El efecto del foco es uno de los sesgos cognitivos más universales. Si te sale un grano en la nariz o llevas una mancha en la camiseta, tu cerebro te convierte en el protagonista absoluto de la película de tu vida y te hace creer que todo el mundo te está mirando. La realidad clínica es que el 90% de la gente está tan preocupada por sus propios problemas que ni siquiera ha notado tu mancha. Es un error de perspectiva que genera ansiedad completamente innecesaria. El músculo estapedio es el músculo esquelético más pequeño del cuerpo humano, midiendo apenas 1 milímetro. Se encuentra en el oído medio y su función es vital. Se tensa de forma instantánea cuando escuchas un sonido muy fuerte para frenar el movimiento del hueso estribo. Esto reduce la energía que llega al oído interno, actuando como un limitador de volumen biológico que te protege de la sordera ante ruidos repentinos e intensos. 1 milímetro de músculo que vale millones. El efecto Ringelmann revela la cara oscura del trabajo en equipo. Se demostró experimentalmente que al tirar de una cuerda, una persona sola da el 100% de su esfuerzo. Si pones a 8 personas a tirar de la cuerda, el esfuerzo individual de cada una baja al 49%. En equipos muy grandes, la productividad por persona se desploma porque la gente se esconde inconscientemente detrás del esfuerzo colectivo, creyendo que los demás compensarán su falta de implicación. El tangram es un antiguo rompecabezas chino que parece simple porque solo tiene 7 piezas geométricas. Lo alucinante es su capacidad matemática. Los ordenadores han calculado que con esas mismas 7 piezas se pueden construir más de 6.500 figuras completamente distintas y reconocibles visualmente, desde personas hasta barcos y animales. Es una lección poderosa de que la creatividad no necesita infinitos materiales, sino simplemente la capacidad de reorganizar el espacio de maneras distintas. La Mezquita Catedral de Córdoba tiene un secreto estructural poco conocido. Los arquitectos árabes que la construyeron no hicieron las columnas desde cero, sino que las saquearon de templos romanos y visigodos antiguos. Como cada columna robada tenía una altura diferente, los techos habrían quedado completamente desiguales.
Para solucionarlo, los ingenieros islámicos inventaron ese característico doble arco de herradura rojinegro que permite que las columnas de distintas alturas soporten el arco inferior, mientras el arco superior nivela perfectamente el techo, engañando al ojo de forma magistral. Las frutas congeladas son nutricionalmente superiores a las frescas del supermercado, aunque parezca lo contrario. La fruta fresca de la frutería se recoge completamente verde del árbol para que aguante semanas de transporte en camiones y barcos sin pudrirse, perdiendo vitaminas por el camino. La fruta congelada se recolecta en su punto máximo de maduración y se ultracongelan horas después, bloqueando y conservando el 100% de sus nutrientes originales. La frescura real está en el congelador. La pagoda Shwedagon en Myanmar es uno de los templos budistas más impresionantes del mundo. Toda su estructura exterior está cubierta con decenas de toneladas métricas de láminas de oro macizo y auténtico. Pero la locura está en su cima. La corona en forma de paraguas está incrustada con más de 5.000 diamantes reales y 2.000 rubíes que atrapan la luz del sol al amanecer, creando un destello tan intenso que desde aviones que pasan cerca los pilotos reportan haber quedado temporalmente deslumbrados. El oso grolar es una nueva subespecie que no existía hace pocas décadas. El cambio climático está derritiendo el hielo del Ártico, empujando a los osos polares hacia los bosques del sur, mientras que el calentamiento empuja a los osos grizzly hacia el norte. Sus territorios se han cruzado y han comenzado a reproducirse, creando el grolar, un híbrido real y biológicamente viable de oso blanco con manchas marrones que se está convirtiendo progresivamente en una especie dominante de las zonas intermedias del norte del planeta. El color de los techos escalonados y blancos en las islas como Bermudas no es solo estética. El diseño escalonado sirve para frenar la velocidad del agua de lluvia y dirigirla hacia aljibes subterráneos de almacenamiento. El color blanco cumple dos funciones simultáneas: reflejar el calor del sol y purificar el agua de lluvia que se resbala por el techo mediante la radiación ultravioleta antes de que entre al depósito. Un sistema de captación de agua de lluvia integrado directamente en la arquitectura de toda la comunidad. Suiza no tiene capital oficial reconocida por ley, aunque todo el mundo llame a Berna la capital. El país se fundó como una confederación de cantones muy independientes y decidieron deliberadamente no nombrar una capital federal para no dar importancia a una ciudad por encima de las demás. Berna es simplemente la ciudad federal donde está el gobierno. Pero la ley suiza no le otorga ese título. Es un equilibrio político cuidadosamente mantenido durante siglos que diferencia a Suiza de prácticamente cualquier otro estado del mundo. El leopardo del Amur es el gran felino más amenazado de la Tierra. Vive en los gélidos bosques de Rusia y China soportando temperaturas de hasta 30 grados Celsius bajo cero, con un pelaje mucho más largo, grueso y pálido que el de sus parientes africanos para camuflarse en la nieve. Se estima que quedan menos de 100 individuos salvajes en todo el planeta, convirtiéndolo en uno de los mamíferos en situación más crítica de todo el mundo animal. Las casas clavo son un fenómeno urbano peculiar de China. El desarrollo urbano chino es tan rápido que cuando construyen autopistas de varios carriles, a veces algún propietario se niega en rotundo a vender su vieja casa al gobierno. En lugar de expropiarlos de forma forzosa, los constructores simplemente hacen la autopista alrededor y dejan la casa solitaria y de pie en el medio del asfalto, como si fuera un clavo que nadie puede sacar. Estas casas han llegado a quedar rodeadas de carriles por todos los lados. La sal no solo sala la comida, sus iones bloquean físicamente los receptores de amargor en la lengua, haciendo que el dulzor natural de los alimentos resalte con mucha más intensidad. Además, la sal rompe las moléculas de la comida liberando sus compuestos volátiles al aire, lo que hace que la comida huela mejor y sepa más intensa simultáneamente. Por eso una pizca de sal en el chocolate o en el caramelo lo hace infinitamente más complejo y sabroso sin que el resultado sepa salado en absoluto. El puma es el cuarto felino más grande del mundo. Puede pesar hasta 100 kilogramos y cazar ciervos adultos. Sin embargo, debido a la estructura ósea de su garganta, su hueso hyoides no es elástico y le es anatómicamente imposible rugir como un león o un tigre.
En su lugar, el puma ronronea exactamente como un gato doméstico, y cuando quiere comunicarse a distancia en el bosque durante la noche, suelta un chillido agudo que suena exactamente igual que un ser humano gritando de terror. Muchos senderistas han salido corriendo al escucharlo. Cuando miras la pantalla de tu asiento en un vuelo internacional y ves que el avión hace una ruta curva casi rozando el Polo Norte, muchos pasajeros creen que están esquivando alguna zona restringida. La realidad es que como la Tierra es una esfera, los mapas de papel que usamos son una proyección plana deformada. La curva que hace el avión, llamada ruta ortodrómica, es la línea matemáticamente más corta entre dos puntos sobre una superficie esférica. Ir en línea recta sobre el mapa sería ir por el camino más largo en la realidad. Las ciudades modernas a veces están literalmente construidas encima de las antiguas. En lugares como Seattle o Roma, las calles históricas se inundaban de barro y aguas residuales constantemente. La solución nunca fue limpiar, sino construir muros nuevos, echar tierra encima y hacer una calle un piso más arriba, dejando las aceras, puertas y tiendas originales enterradas en túneles subterráneos donde hoy en día se organizan tours turísticos que permiten caminar por la ciudad del siglo pasado. Y con esto llegamos al final de este video. Dale like, suscríbete a Zarpado y comparte este video con alguien que ame aprender cosas nuevas, te lo va a agradecer. Nos vemos en el próximo video.